Hashtag San la Muerte. Fuerte, ¿no? El Sabbat. Como para contarle un poco a la gente lo que uno ha hecho antes de ser conocido por algo. Yo me acuerdo en el 2016, fin del 2016, tenía 200 suscriptores y trabajaba como hoy. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque sí. Porque en América necesitamos un paganismo unificado. Después cada uno hará la suya. Pero por lo menos debemos hacer disponible un conocimiento que permita la integración de los panteones, que es la búsqueda en esencia de esta tarea. Eso va a permitir el renacer de los espíritus atlantes para el adelanto de la civilización. Es una cuesta espiritual, bastante vertical. Yo no digo las cosas para demostrar que sé o que hago. Yo digo las cosas para que las hagas vos. Y lamentablemente hay cosas que no te puedo hacer fácil, porque yo pasé por las cosas no fáciles. Entonces cuando la gente me consulta, hoy, como les digo, el 99% de nuestras consultas son personales. Y los hombres, obviamente, tengo aprendices por toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen la cultura y el arraigambre espiritual incrustado en su sociedad, independientemente de su diversidad, sea de pueblos originarios, mezclado con españoles, mestizos, etc. ¿Sí? Tiene las condiciones ideales para la doctrina unificada. Si no sos creyente no pasa nada. Si sos ateo podés practicar la doctrina unificada igual. No es necesario creer en Dios para practicar la doctrina unificada. Pero si crees en Dios vas a tener más empape de cosas que el ateo no tiene y va a experimentar desde cero sin prejuicios. El ateo es una persona libre. Yo al ateo le digo, mire, yo no quiero que usted crea en Dios o en el diablo o en la muerte. Yo creo que crean que usted es Dios. No importa si existe el diablo, la muerte y todo eso. Lo que importa es si usted es Dios. No, yo soy simplemente materia circunstancial. Bueno, listo. No hay ninguna esperanza para... ¿Qué tiene que ver que te des cuenta que sos Dios con ser ateo? Puede ser un Dios ateo. Un Dios que no cree en ningún Dios más que en sí mismo como Dios. Pero no necesita demostrarlo ni explicarlo porque tiene el problema resuelto. Pero carece del prejuicio religioso. No se deja influir por esas ideas o supersticiones. Es la persona más libre del planeta. ¿Cómo no voy a querer tener gente libre practicando la doctrina unificada? Así que acá no hay una discriminación de creencias. Segundo, la doctrina unificada no es un templo, no es el templo votivo, ni las 4 naves de atención, ni nuestro hogar, ni nada, no. Ustedes son la doctrina unificada. Ahora, el que quiere ser miembro y tener una membresía de la doctrina unificada, de San la Muerte, ¿ok? No del resto de los panteones. Que el resto de los panteones se financie sus quilombos ellos. Yo no soy un prestamista espiritual de la gente, pero soy la Reserva Federal del Espíritu, por supuesto. Yo determino el valor de tu alma en esta casa. Tu alma tiene un peso específico en esta casa. O sea, tus muertos tienen que valer para aprender de la doctrina unificada. Y eso no es plata, es otro tipo de bien de cambio que ustedes no pueden controlar, por lo menos de momento hasta que no practiquen la doctrina unificada. Pero para ser miembro de este pequeño y selecto círculo no sectario, si no tenés guita no entrás, ¿para qué te voy a mentir? Es exclusivo, sí. Pero Pablo, vos sos como nosotros de barrio, ¿por qué sos tan hijo de puta que le cobrás y todo? Porque esto vale mucho y yo no te lo voy a regalar jamás, jamás. Te lo voy a regalar. Te va a costar dinero, por lo menos. Por lo menos, eso es el menor de los problemas. Pero así vas a llegar a menos gente, mejor. Cuanto menos seamos, mejor. Porque esos menos pueden y los otros no pueden. Pero eso no es una religión. La religión debería ser dar a otros, hacer el bien. No, querido. Acá esta es la religión de tu propio Dios. San la Muerte es la máscara deífica que reúne todos a los dioses en una sola máscara, San la Muerte. Entonces, cuando yo digo San la Muerte, no digo el paje jesuita, ni Caín, ni Calmana, ni Belfegor, ni el Clifón, ni la puta madre que los parió. Estoy diciendo todos los dioses son San la Muerte. En un solo Dios, San la Muerte.
Cristo, diablo y muerte. Así era la tabla del país jesuita. Las tres potencias que controlan este universo. Dios, diablo, muerte. Tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. El triángulo es una forma perfecta que aguanta el peso mucho mejor que el 4. Por eso Crowley decía que el 4 era maligno. Cuando digo San la Muerte, doctrina unificada, digo el San la Muerte que es todos los dioses del universo. Es Dios, Cristo y el diablo. No importa tu Dios. San la Muerte es tu Dios, porque es todos los demás dioses anteriores a este momento de la historia. Entonces la máscara de la muerte es la máscara de nuestro paganismo americano y mundial. ¿Por qué? Porque morimos. Y es el mayor acto de justicia junto con el nacer. Entonces hay un punto común que nos une como seres humanos, y es el dejar de ser humano. Y Él es el Dios donde confluyen todos los dilemas de la religión. La religión existe para reconectar al hombre con su existencia mortal, con su existencia inmortal. Indivisible, indestructible, inmanente, eterna, siempre estuvo, siempre está y siempre estará tu espíritu. No te dejes engañar por nada. Pero la doctrina unificada requiere de la voluntad personal. Y esa voluntad personal no puede venir de nadie que no se pague sus cosas porque carece de dignidad, porque no es caridad. Busco a los fuertes, a los inclusive que sean más fuertes que yo, mejor. Como cabrá suponer, un conocimiento de esta naturaleza, dado de esta forma los años que lo he hecho, ¿por qué me han dejado hacerlo? ¿Porque tengo concomitancia con la élite? No, porque no violé ninguna regla de los misterios herméticos. Por eso la doctrina unificada es un nuevo sistema. Ahora sí, no es más un método, es un sistema. La doctrina unificada es la explicación de un universo que yo he creado y funciona superpuesto a este. Cuando digo San la Muerte, digo todos los dioses. Y me paso por las bolas todas las diferencias religiosas, de la primera hasta la última, que es la ausencia de religión. Un monje budista que anda por allá por la zona de la Patagonia me dijo: la doctrina unificada vista desde el budismo sería la arrealidad o contrarrealidad, ¿sí? Pero no vamos a hablar sobre magia contra creativa arimánica. No quiero hacer sentir mal a nadie por no saber una mierda sobre el asunto. Y este monje budista me decía: la doctrina unificada es lo arreal, una realidad ajena a todo lo real. Es arreal, está fuera de lo real. Ese es el feedback budista. Y es correcto, y es fantástico. Es arreal porque es otro universo y contiene otras variables. ¿Y cómo sabes que ese universo existe y no es una ilusión de tu mente, San la Muertero? No es una ilusión de mi mente, porque vos, San la Muertero, te conformaste con poco. Te conformaste con ganar guita, chupar los fines de semana, ¿sí? Hacer daño, esclavizar mentalmente a personas, abusar de su ignorancia, violar, matar, robar. Tarde o temprano ese hilo se corta, mi viejo. Y el santo ya no es más un santo de los rateros, ¿sí? No es más eso. No es más del que pide liberación antes de cumplir su condena. Es el santo de los abogados, para tener muchos más condenados para trabajar. Si no, ¿el sistema qué? Es el santo del policía que sale a la mañana y no sabe si vuelve a la noche. Y es de aquel que, aunque inevitablemente no puede ser otra cosa, hace con sus cosas algo mejor de lo malo que pueda hacer. Ese sí vale la pena. Poderoso y peligroso, pero tiene un valor en la sociedad. Nos guste o no, clandestino o legal, eso da igual. Todo el mundo, seamos honestos, el 50% del mundo está en blanco y el otro 50% del mundo está en negro en todo el comercio. No nos mintamos más, no seamos tan hipócritas. No necesitamos esa corrección política en estos momentos, necesitamos decirnos las cosas tal cual son. Ya somos grandes. Estamos en el siglo XXI. Cualquiera va a poder practicar la doctrina si tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. Primero para pagarlo, segundo para leerlo y después para hacer lo que dice ahí. Cuando lo concebí de otra manera, pero al santo le pareció bien hacerlo de esta manera. Esto fue hashtag San la Muerte. Cuando digo San la Muerte, digo todos los dioses. Salve San la Muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte por demás como un Sansón en tu majestad. Indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega a la madre serpiente de concederme todo lo que te pido. Hace siglos que no forjo una, ¿sí? Ya pasó por su óxido, sus oreos, ¿sí? Tiene más de 4 años de consagración. Hacía muchos siglos que no forjaba una. Se acerca una guerra espiritual, muchachos. Se acerca una guerra espiritual. Protejan a sus familias y a sus cosas. Si sos decente, no importa dónde estés o quién seas, me da igual. Si sos lo suficientemente inteligente, Santa Muertero mexicano, vas a aprovechar mis palabras. Si sos lo suficientemente vivo para darte cuenta de lo que digo, San la Muertero argentino, uruguayo, brasileño, ¿sí? Chileno, boliviano,
o de cualquier parte de Sudamérica, si entendiste estas palabras te vas a dar cuenta de qué se trata. Y estos son las migajas de una agenda que desconoces. Esto es lo que te puedo decir. Imagínate cuáles deben ser las cosas que no te puedo decir. ¿Sí? No te las puedo decir a vos, solo se las digo a los hombres fuertes, porque San la Muerte así lo ha dicho. Y nos vamos con un poco de luz. Averaj Edabar Elohim, let there be light.